¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a... Este es un especial de Diálogo desde la Humanidad. Hoy día es un día especial. Por eso estamos interrumpiendo nuestro ciclo sobre la inteligencia artificial para hacer un alto, porque el día de hoy lo merece. 21 de junio, hoy es el Día de nuestros pueblos indígenas. Desde 1998, por ley, esto está fijado. Y es muy importante detenernos a reflexionar sobre en qué estamos en este sentido. Y para eso tenemos, lo voy a decir así, Maribel, aunque no te gusta, una visita ilustre en este caso. Maribel Mora Curriao, la directora de Equidad e Inclusión de nuestra Universidad de Chile, poeta. Quizás lo más importante, Maribel, para ti, ser poeta y escribir y rescatar memoria, un par de tus libros hablan de la memoria. ¿Es por ahí por donde pasa lo central de tu vida o no? Sí, yo creo que hay un momento de la vida en que asumo con responsabilidad ese mandato de transmitir de alguna manera. Y creo que efectivamente lo desarrollo en dos vías. Una que tiene que ver con la investigación sobre escritura en mapuche y la otra que es la poesía, efectivamente, que es donde rescato más la voz de los miembros de mi familia, de la comunidad, del pueblo mapuche en general, muchas voces, no solo la mía, digamos. Hay en particular un poema tuyo que hablas con tu madre. Sí. Y la invitas a seguir avanzando. Es muy bonito ese poema. Sí, es un poema intenso porque habla de una situación de crisis, de la enfermedad de mi madre, de mi abuela. En realidad, a mi abuela le he dicho mami toda la vida, digamos. Mi mami y mi papi son mis abuelos. Me crié con ellos, de ellos aprendí todo lo que soy, digamos. Y creo que esa intensidad tenía que ver con ese seguir y al mismo tiempo con ese mantenerse, que son como esas contradicciones de la vida, que te quedes aunque te vayas, digamos. Exactamente. Sí. Es un lindo poema. ¿Estás por sacar otro libro, un sexto? Me imagino. No, o sea, propio es el tercero ahora. El Ya. 2023 saqué el segundo libro que se llama Las ciudades innombrables o Munahue Zake Warriameu. Y actualmente está en edición el libro Koyak de las Condenadas, que es este último poemario es como desde el lado de las mujeres, de las ancestras, como decimos ahora, hablando con otras poetas. Es como obviamente un diálogo ficticio entre una poeta actual y poetas que ya fallecieron. Y creo que es un libro importante dentro de lo que he escrito, porque no solo habla de la memoria, sino que también pone sobre la mesa muchos temas que a veces, incluso dentro de la misma cultura, están vetados, como el de los calcus, que cuando Occidente llegó, digamos, a poblar en nuestro territorio, en la zona de la Araucanía, pasó a ser como algo negativo. Los calcus pasaron a ser los brujos, porque eran las personas que podían comunicarse con los muertos. Ahí hay como estas tensiones que se producen permanentemente entre culturas que son distintas, de incomprensiones. Sí, creo que ese es un libro bien interesante de lo que he escrito, es algo que me llena de orgullo, digamos. ¿Cuándo debería estar circulando ya? Ese libro antes de fin de año. Ah, ya, perfecto. Sí. Está ahí sí, está en sus finales de edición. Bueno, tu lado académico, profesora de castellano, eres doctora en estudios latinoamericanos, magíster en literatura. Es interesante que seas profesora de castellano. Y que rescates tu lenguaje al mismo tiempo. Claro, es una contradicción también, como muchas cosas en la vida. O a lo mejor no, a lo mejor es una sabiduría. Sí, creo que entré más bien a castellano a estudiar allá en la Universidad de la Frontera en la década, a fines de los 80. Porque tenía que ver harto con arte, con teatro, con poesía, que era lo que me interesaba en ese instante, incluso mucho más que enseñar, porque
venía de una familia donde mis tías eran profesoras, entonces escuchaba permanentemente reclamos en contra de los estudiantes, los estudiantes, esto, otro, entonces no era como muy... no sentía como esa afinidad, o yo creía que no la sentía, hasta que me tocó hacer clase, digamos. Ahí el enseñar castellano y el hablar bien el castellano también empezó a ser una necesidad. O sea, para poder enseñar yo tenía que hablar muy correctamente. Me lo tomé muy a pecho, digamos, eso, y a veces los estudiantes me lo decían, profe, ¿usted por qué habla tan bien? y yo les decía, porque ustedes tienen que aprender a hablar bien. Y bueno, estas cosas que uno va modelando, digamos, como profesora, me fueron enseñando también a mí misma muchas cosas. Y claro, dentro de esa misma carrera tuve la oportunidad de tomar lengua y cultura mapuche, siempre lo cuento porque el profesor era un profesor norteamericano en ese tiempo. Se llama Brian Harmelink, que era este profesor hizo luego un librito para enseñar mapudungún. Mira. Sí, existía en ese momento un trabajo importante con gente mapuche dentro de la universidad que estaban tratando de aportar. Se hizo a partir de eso el alfabeto unificado, por ejemplo, que fue una de las propuestas de los 6 alfabetos que todavía circulan para escribir mapudungún. Y este profesor colaboraba también en ese trabajo. Mira, profesora de profesor estadounidense. Maribel, ¿cómo nos encuentra? Estamos en un momento en particular, acaba de conocerse el resultado o las recomendaciones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que ha tenido resistencias por alguna parte, pero aparentemente un cierto apoyo transversal. A tu juicio, ¿cómo nos encuentra en este día de conmemoración, de celebración, la situación de la relación de la sociedad chilena con los pueblos originarios? Mira, yo quisiera tener mucha esperanza respecto a este evento, a este informe, pero a veces cuando uno lo ve como en el tiempo más largo, se van diluyendo esa esperanza. Yo vengo de la generación que se alegró con la firma del acuerdo con Patricio Aylwin en el año 89, estaba en la universidad y esto fue de mucha alegría, digamos. Luego la creación de la CONADI, la ley 19.253, el año 93. Después vino a fines del gobierno de Frei, inicios de Lago, el nuevo trato para los pueblos indígenas. Entonces como que ya he pasado muchos instantes y todavía de que no estamos en la Constitución. Ahora podemos arreglarlo, ahora sí podemos arreglarlo. Entonces creo que esta vez soy más cauta. Me gustaría que sí, claro, por supuesto. Me encantaría que esta fuera la oportunidad. Creo que aplazarlo más incluso es dañino para el mismo país, o sea, es dañino no solo para nosotros los pueblos indígenas, es dañino para las relaciones que se establecen. Creo que se puede ir profundizando esta herida, digamos, podemos irnos alejando más de lo que hemos estado en distintos momentos si esto no se resuelve pronto. O sea, creo que esta es una oportunidad enorme para que el país dé un paso hacia el reconocimiento. Una duda que a uno le asalta, Maribel, es ¿cuán profunda es el arraigambre en la globalidad de la población indígena? ¿O el reclamo pasa más por grupos con más conciencia, con más formación, con más liderazgo? Yo creo que hay de todo tipo y tiene que ver mucho con lo que iniciamos conversando, que es la memoria. O sea, independiente de que esté o no esté escrito en los libros, la memoria mapuche ha sido muy resistente, pero tiene que ver también con que no ha pasado tanto tiempo, si esto tiene un siglo y un poco más desde que el Estado chileno ocupó los territorios mapuches. Y por lo tanto hay memoria que está fresca. O sea, mi abuelo perfectamente se acordaba de sus abuelos, entonces ya estamos hablando de varias generaciones atrás. Mi abuela también. Y dentro de ese proceso las pérdidas de tierra estaban ahí.
mi abuelo era de la zona de Ralco, le tocó vivir la revuelta de Ranquil, después se vino a trabajar hacia más al sur, o sea, se fue a trabajar más hacia el sur, en distintos fundos, ahí conoció a mi abuela, pero en ese proceso ocurrieron muchas cosas, digamos, para el pueblo mapuche, que siguió perdiendo tierras. O sea, si la pérdida de tierras no fue solo cuando se le otorgaron el 5% de sus tierras con los títulos de merced. Después siguió esto, en la familia de mi abuela, en la década del 50, su familia perdió casi el total de las tierras que tenían y lo erradicaron, lo sacaron del lugar donde vivían, en Metrenco, y lo llevaron a vivir a otra zona de Cunco, que Ese es el núcleo, ¿no? El tema de la recuperación de los territorios es el núcleo de la diferencia, el núcleo del conflicto y la cultura. Y la cultura, porque porque ha sido una cultura discriminada, satanizada incluso. Recordemos que los sacerdotes siempre decían que todas las prácticas mapuche eran satánicas. Demoníacas, claro. Claro, que se invocaba al demonio dentro de los ritos y todo eso, como digo, va afectando a la dignidad de las personas. O sea, creo que eso se guarda, eso está dentro. A veces cuando a uno le llaman, ¿cómo es que se usa mucho esta palabra? Ahora se me olvidó. Para decir, resentidos, que somos resentidos. Claro que tenemos resentimiento. Ahora, cómo uno vive con ese resentimiento es otra cuestión, pero es difícil no tener resentimiento si tu propia familia ha sido agredida. O sea, no es algo que te contaron, no es algo ajeno, es algo presente en todas las familias mapuche. Y como digo, porque no es tan lejano, porque luego vino en la década del 80 esta repartición de tierras cuando querían eliminar, por un decreto, vía un decreto, se quería eliminar a los pueblos indígenas, sí, claro, especialmente a los mapuches, digamos, si aceptaban recibir un título de dominio de sus tierras. Ahí se generaron muchos problemas al interior de las mismas familias mapuches. Los que estaban en Santiago, por ejemplo, no tocaron tierra porque no estaban allá y no tenían cercado su pedazo de tierra, lo que generó un conflicto interno. Pero eso además contradice la esencia de la relación de la cultura mapuche con la tierra. Exacto. ¿No es cierto? Y de la forma de tener la tierra, que no es un proceso de privatización absoluta y de ejercicio de productividad y de que la tierra está mejor porque en vez de, no sé... O sea, mira, para explicarlo así como gráficamente, una comunidad en general vivía cerca de un curso de agua. Entonces, no era una familia, eran todas las familias de esa comunidad las que compartían ese curso de agua, un estero, un río, qué sé yo. Entonces, viene el Estado de Chile y dice, ya, estas tierras se dividen así, de aquí para allá, y estas 3 familias de las que conformaban la comunidad tienen agua y las otras 3 no tienen, por ejemplo. O sea, ahí ya genera un problema no solo de división de tierras, sino que también de una forma de vivir la cultura, porque la cultura se articula en torno a los elementos naturales. No está esta división entre lo que es natural, lo que es la propiedad, es todo un continuo. Entonces, esta destrucción de la sociedad fue grave, digamos, para la cultura mapuche. Todos lo observan obviamente de distintas maneras. Hay mapuches más comprometidos con la restitución de tierra que otros. Hay algunos que derechamente han sido más asimilados y que quieren su tierra para venderla. Eso pasa. Y también hay otros más radicales que quieren que seamos totalmente autónomos. Pero todas esas posiciones tienen que ver con la forma como el Estado ha tratado al pueblo mapuche. O sea, no es que se nos haya ocurrido ser así. En el fondo estamos reaccionando frente a una presión constante. Y creo que eso es, en definitiva, lo que tiene que terminarse. O sea, porque seguimos sintiendo que estamos por debajo. Y creo que eso es lo que nos dicen, que somos todos miembros de un mismo país, pero dentro de este país hay ciudadanos de primera y segunda clase. Y es difícil sentirse miembro de un mismo país, de un mismo Estado, si no hay un reconocimiento constitucional de tu existencia. O sea, porque eso es una asimilación, no es formar parte junto de una organización, de un Estado común y de una nación en definitiva, sino que hay una asimilación, o eres chileno o dejas de existir.
O sea, la unidad en la diversidad es algo que no pueden entender algunos políticos. O sea, no pueden entender que siendo diversos podamos ser un mismo país. Les cuesta. Entonces, cuando uno hace evidente la diferencia, colapsan. Creo que eso es difícil. A mí me pasa lo contrario. A mí me cuesta entenderlos a ellos. Me cuesta entender que no puedan comprender que dentro de una diversidad igual hay unidad. Si al final de cuentas somos todos seres humanos. Es una cuestión muy básica, pero no, o sea, no es tan básica para todos, y también nos toca a nosotros entender eso, que tenemos que seguir trabajando en función de que vayamos entendiéndonos dentro de esta diversidad que conformamos en este país y en este planeta. Maribel, perdona que vuelva como una cosa tan puntual, pero aparte de que no tienes el mismo optimismo o la misma esperanza que tuviste con otros procesos, lo que se propone en este acuerdo de paz y entendimiento, ¿te parece adecuado? ¿Te parece que es un camino que, si se recorriera según lo que ahí se expresa, podría llevarnos a una mejor situación al menos? O sea, yo creo que sí, es un avance necesario. Quizás todavía es un poco menos del piso mínimo que uno esperaría, que se instalara como piso mínimo la cuestión de derechos, todo lo que dice el convenio 169 o lo que dice nuestra misma ley indígena, la 19.253. Creo que un poco cuando, y aquí vuelvo un poquito atrás, cuando ocurrió lo de la primera propuesta constitucional de este último tiempo. Ah, perfecto, la de ahora. Sí. De esta convención constitucional que tuvimos. Que parece que fue hace tanto tiempo y fue hace nada. Claro, tuvimos mucha esperanza como pueblos indígenas, que fue destruida y pisoteada por una campaña terrible. O sea, yo veía los carteles en las calles que decían: los indígenas te van a quitar tus derechos, que decías: quieres que estos gobiernen, quieres que esto, y aparecían fotos de extremistas, digamos, terroristas. Entonces era como no solo una desacreditación, una discriminación, un discurso de odio, sino que además era ponerte en el último lugar de todo. ¿Cómo estos que son los peores, digamos, quieres que sean iguales a ti o quieres que tengan más derechos que tú? Creo que eso fue terrible de ver, sobre todo después que habíamos tenido todo este impulso con el estallido social, que a muchos no les gusta recordar, pero que fue real, estuvo ahí, lo vivimos, este país lo vivió, aunque quieran negarlo, y la gente salía con banderas mapuche a protestar. Pero eso, hay dos dudas me surgen para comentarlas contigo, Maribel. Una, ¿cómo entender que en la zona de la Araucanía fundamentalmente sea el mundo conservador y la derecha más dura la que tiene mayoría, incluso en zonas donde el voto mapuche es importante, y que votó en contra del proyecto constitucional? Y el otro, ¿hasta qué punto era sincera? Sincera no en el sentido de que puede ser un sentimiento que en ese momento sí era sincero. ¿Hasta qué punto era profunda la adhesión de quien de pronto salía con una bandera mapuche durante el estallido, o no obedecía más bien a un impulso incluso un poco de moda en un momento determinado, y falta profundidad en la comprensión de este proceso? Mira, yo creo que a pesar de toda esa decepción y todo ese dolor que nos provocó a los pueblos indígenas este proceso que te mencionaba, creo que no podemos dejar de reconocer que ha habido un avance. Ya. O sea, hay un avance respecto de la población de este país, respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas. Aunque después hayan rechazado la Constitución y todo, el respeto y la preocupación por los pueblos es mayor que cuando yo era niña, por ejemplo. Yeah. Estoy hablando de hace 40 años atrás, cuando tenía 10 años, 15 años. Es distinto. O sea, ahora ya pocos profesores se atreverían a insultar a un estudiante mapuche en una sala de clase. Antes eso era común. Era común que los profesores se refirieran de cualquier manera a la gente indígena. Yo viví en una zona donde éramos mayoría indígenas,
donde en una sala de clase de 35 estudiantes era probable que, no sé, 25 fuéramos mapuche y los otros 10 fueran no mapuche, digamos, no con rasgos o apellidos reconocidos como mapuche. Y a pesar de eso, la discriminación era ruda, digamos, era diaria. Y hace nada. Entonces, claro, de esa historia que yo reconozco a la historia actual, donde podemos estar en la Universidad de Chile hablando de estos temas, ha pasado agua bajo el puente, o sea, ha ido modificándose esto. O sea, no es casual esta entrevista, creo que eso es importante. Bueno, existe el Día de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo. Desde el 98. Exacto. Tampoco desde hace tanto tiempo, 23, 24 años. Y creo que esos pequeños gestos han ido moviendo la aguja de alguna manera hacia que haya una mayor apertura. Y también ha servido, por cierto, mucho el discurso ecologista, porque la comprensión del mundo desde un punto de vista ecológico tiene mucho más que ver con la visión que tienen los pueblos indígenas que con la modernidad de Occidente, digamos. O sea, creo que ahí hay elementos que se han ido conjugando para que haya un mayor respeto, un mayor reconocimiento, que no se ha expresado efectivamente dentro de la política, seguramente también tiene que ver con quienes nos gobiernan y a quienes elegimos para que nos gobiernen por distintas razones. Creo que eso ha sido muy voluble, el tema de la democracia, y lo vemos a nivel internacional, sí, digamos, claro, durante el último tiempo. En un momento particularmente delicado en ese terreno a nivel mundial, digamos. Sí, sí. Ahora, el no reconocimiento constitucional es bien impresionante porque, si la memoria no me falla, durante el gobierno de Frei, diría yo, estuvo al borde de ser incorporado a la Constitución, sí, y faltó un voto en el Senado. Uno. Y sigue pasando el tiempo y era tan obvio. Y parece tan obvio, a mí me pasa un poco lo que tú decías recién, es difícil comprender por qué no. Sí. Es muy difícil. A nivel de la academia, tú eres académica y tienes un cargo muy importante dentro de nuestra universidad. ¿Cómo se ve este tema? ¿Tiene el peso que debiera tener? ¿Se reflexiona suficientemente? ¿Hay intercambio entre distintas universidades? ¿O todavía es un tema muy secundario? Mira, pasó un poco a nivel de educación superior, lo mismo que con la constituyente. Después de que no se aprobó este acuerdo, esto que en el gobierno se pretendía hacer como muy fuertemente, implicaba también a lo que se iba a hacer en la universidad respecto a los pueblos indígenas. Pasado ese instante, entonces como que todo eso retrocedió, como que los pueblos indígenas tuvimos que quedarnos callados, y estos temas no se volvieron a poner hasta yo creo que desde el año pasado, que empezamos a trabajar en una red que se llama RIES, para incorporar los temas de interculturalidad, dado que tenemos dos leyes que no solo lo permiten, sino que lo impulsan, las dos leyes de educación superior, la 21.191 y la 21.194, digamos, que dicen clara y expresamente que tenemos que incorporar estos temas. Sin embargo, desde la subsecretaría esto ha sido difícil, no ha sido tan sencillo, como digo, volver a ponerlo sobre la mesa, y estamos tratando de trabajar en conjunto para que antes de que se acabe este gobierno logremos tener al menos lo que dice la ley indígena del año 93, que es que todas las universidades debieran tener al menos una cátedra de historia y de lengua y culturas indígenas. Eso lo dice así de expresamente una ley. Y estamos bastante lejos de que eso sea realidad. Entonces, si desde el mismo Ministerio de Educación logran resolver eso, avanzaríamos. Pero ahí nos falta igual, y lo tengo que decir porque es parte de nuestro país, incorporar al pueblo tribal afrodescendiente. Y estamos permanentemente tratando de hacerlo, pero como no están dentro de la ley indígena, tienen solo una ley que dice que se reconoce que existen, ha sido difícil. Pero no podemos hacer como que no existen, porque existen y están con nosotros, y seguramente nosotros también conformamos parte de esa herencia también afrodescendiente.
Maribel, nos quedan un par de minutos y hay un tema que para ti ha sido muy importante, que es el tema de la mujer indígena. Y particularmente en términos de la discriminación en Latinoamérica en general, en nuestro país también en particular, que sufre la mujer indígena ya reconocido a nivel estructural, incluso por organismos internacionales. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay atisbos de mejora o es una cuestión tan intronizada que va a ser muy difícil demoler? Yo creo que hay una cuestión que es importante. A pesar de toda la discriminación, o quizás a propósito de tanta discriminación, las mujeres indígenas hemos sido mucho más fuertes que los hombres indígenas. Y eso se puede ver en las expresiones. Yo hoy día no ando con mi vestimenta mapuche, pero la uso sobre todo cuando estoy en actividades que tienen que ver con la cultura o de la poesía. Pero los hombres abandonaron mucho más rápido la vestimenta mapuche y la vestimenta indígena en general que las mujeres. Si ves en toda Latinoamérica, la cuestión estética, que parece una cuestión superflua a veces, es muy relevante. Es como nuestra bandera de alguna manera. Y como digo, toda la discriminación que seguimos sufriendo permanentemente se transforma en una fortaleza gigante, porque sabemos que es una manera de resistir. Vestirse como indígena es una manera de resistir. O sea, yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez que si vamos con vestimenta mapuche, con las joyas sobre todo, y te ven carabineros, se agrupan. Es como que uno fuese a hacer, no sé, un atentado porque llevas unas joyas mapuches puestas. Y me ha pasado también, me ha pasado caminando sola por la calle, voy a una actividad, voy con mi joya y no sé, veo 2 carabineros y de repente hay 3 y luego hay 4 sí, porque, calle. Voy a pasar por una vereda. Entonces es como digo, nuestra vestimenta y nuestro ser mujer mapuche creo que se ha ido fortaleciendo a pesar de esa discriminación o en contra de esa discriminación. El rol de la educación todavía, ¿no? Igual hemos ido ahí rompiendo barreras. En un tiempo uno no podía ir con joyas mapuche a la escuela. Estaba prohibido y te daban miles de razones. No podías ir a una licenciatura con vestimenta mapuche. Y eso lo han ido rompiendo las mismas chiquillas que van a licenciarse con ropa mapuche, que dan su examen de grado en la Corte Suprema con ropa mapuche, que reciben su grado de magíster o de doctorado con ropa mapuche, digamos. Creo que eso va rompiendo esta cosa, digamos, esta discriminación que persiste. Seguimos resistiendo de una manera bastante frontal, digamos, pero pacífica a la vez. Maribel Moracaya, 1.000.000 de gracias. Ha sido un verdadero gusto compartir este tiempo en este día tan particular, ¿no es cierto? Este Día de los Pueblos Indígenas. Bueno, directora de Inclusión y Equidad de nuestra universidad, poeta. Sí. Principalmente poeta. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias. La próxima semana vamos a recuperar el tránsito de nuestro ciclo sobre la inteligencia artificial aquí en Diálogo desde las Humanidades. Nos despedimos desde el canal de la universidad, desde la radio, desde todas nuestras plataformas. Muchas gracias.